Gloria a Dios. Hermanos, sean bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Amén. Para todos los que nos están mirando en las redes sociales, en Facebook, amén. Somos la Iglesia Centro de Avivamiento aquí en la ciudad de Paso Robles. Amén. Les saluda el pastor Vicente Salmerón y esta noche vamos a hablar, has dejado tu primer amor. Amén. Gloria a Dios. Una señal de amor verdadero, amén, es estar siempre listo para tener un servicio en fuego con el Señor. Amén. Estamos hablando cuando dejan el primer amor, que se alejan de las cosas de Dios. Amén. Es cuando dejan su primer amor. Amén. Cuando una persona, cuando nosotros venimos a los caminos de Cristo, amén, estamos conscientes de que hemos sido liberados. Nos han quitado una carga que cargábamos nosotros, una carga de pecados, amén. Y sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y tratamos siempre de agradar a Él. Muchos venimos a los caminos de Dios por diferentes situaciones. Me acuerdo que cuando yo llegué a los caminos de Dios, fue algo tan emocionante, algo que yo realmente nunca había experimentado. Como ustedes ya saben, mi esposa se crió en un lugar cristiano. Yo no fui de esa manera. Yo me crié en una iglesia católica. Y hubo una ocasión que nos invitaron a un servicio. Era un pastor americano. Y se me hizo tan así emocionante. Algo que impactó mi vida fue de que el pastor, sin conocernos, ni conocía a una persona que había ido al servicio, me impactó que se acercó y Dios le enseñó a él que esa persona estaba enferma. Y en ese momento esa persona fue sanada. Amén. Eso a mí me impactó. Y yo siempre no quería saber nada del cristianismo, porque para mí el cristiano era aburrido. Y me acuerdo que esa vez yo le dije a mi esposa: encárgate, yo quiero hablar con ese pastor. ¿Y sabe qué? Se me hizo eterno el tiempo para poderlo localizar. ¿Por qué? Porque estaba viviendo mi primer amor con el Señor. Yo tenía hambre de saber más de Él, de mirar cómo Dios podía usar a esa persona. Ese es el primer amor. Allí empezamos nosotros a tener reuniones en casa. Anteriormente, nosotros nos sentíamos solos. No teníamos, porque toda mi familia, de mi esposa, mía, pues están en México. Éramos solitarios nosotros. Nada más mi esposa, mis hijos, y se acabó. Nadie permitía que nos visitara. Pero cuando conocimos de las cosas de Dios, empezamos a hacer reuniones en casa. Y cada viernes que teníamos las reuniones, yo sentía que era una fiesta que teníamos. Y era tan emocionante esperar ese día. Se me hacía largo de un viernes al otro viernes. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo el primer amor con el Señor. No importaba que al siguiente día mi esposa tuviera que entrar a las 4 de la mañana a trabajar. Los servicios se venían terminando 11, 12 de la noche hasta la 1 de la mañana. Pero estábamos tan enamorados del Señor que el tiempo volaba. No queríamos que el servicio se acabara. Eso es cuando nosotros estamos viviendo el primer amor con el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero en muchos cristianos, conforme pasa el tiempo, esa semilla que se sembró
Esa semilla que un día brotó, que un día creció, que un día sentía que todo lo que hacía para el Señor lo hacía de corazón. Llega el momento que esa semilla se va opacando. Esa luz que brillaba en ella se va opacando. ¿Por qué? Porque sus raíces no estaban bien plantadas. Esos son cuando empiezan a dejar su primer amor. Como le dije al principio, cuando estamos enamorados de Dios, queremos que se llegue el viernes rápido. Pero conforme las personas se van enfriando, llegar el viernes es una pesadilla. Oh, ya es viernes. Y tengo que ir a la iglesia. Pero no quiero. Ese es un síntoma de que su vida espiritual se ha enfriado. Amén. De que tuvo su primer amor en las cosas de Dios, pero realmente sus raíces no fueron profundos. No cayó la semilla en un terreno fértil. Quiero que vayamos a Mateo 13:5. Gloria a Dios. Mateo 13:5. Cuando esté ahí puede decir amén. Mateo 13:5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Ahí nos está hablando de una planta que cayó en pedregales. No cayó en tierra fértil. Pero dice que como no había mucha tierra, se secó. En otras, salió el sol, cayó en pedregales y las quemó. Y es lo mismo que pasa en nuestro caminar en el cristianismo. Es triste, pero esto está pasando hoy en día. Amén. Hoy en día, nosotros podemos mirar personas que realmente estaban en fuego con el Señor y que hacían mucho para Él y que tenían esa emoción por seguir al Señor, pero para muchos ya no existe. Y créame que personas que conocieron al Señor y se enfrían, llegan a ser personas secas. El Espíritu Santo ya no mora en ellos. Pero ¿sabe una cosa? Lo que les he dicho siempre. Cuando la semilla está sembrada ahí, y cuando nosotros nos enfriamos y nos vamos al mundo, no pecamos a gusto porque sabemos que estamos haciendo mal. Hemos dejado el primer amor con el Señor, pero en sí no somos felices. Porque hay algo que en nuestra vida, en nuestro corazón nos está estorbando. Nuestra conciencia nos está matando también. Amén. Gloria a Dios. Ahí poquito atrás en Mateo 7:21, la palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Cuando están en los
los caminos de Dios y se retiran, conocen del Señor, pero aún lo aceptaron en su corazón, pero eso no quiere decir que están salvos. ¿Por qué? Porque han dejado su primer amor. Han dejado al Señor, amén. Es muy triste mirar personas que servían a Dios con fuego y que eran un motivo para nosotros mirarlos. Es muy triste que ya no son así. Y a ellos se refiere esta palabra que dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que aquellos que hacen la voluntad del Padre, aquellos los que le buscan en espíritu y en verdad. Amén. Los primeros años del creyente siempre manifestamos un gran amor hacia Dios y con emoción hacemos grandes cosas para el Señor y no nos pesa. ¿Por qué? Porque estamos enamorados del Señor. Amén. Me acuerdo cuando nosotros hacíamos las reuniones en las casas, parecíamos caricaturas todos como andábamos. Se llegaba el viernes, salía mi esposa a las 4 de la tarde. Yo salía a las 5 o 6 de la tarde y corriendo convertíamos nuestra sala en una iglesia. Cansados, pero no nos importaba. ¿Por qué? Porque estábamos enamorados del Señor. Pero cuando una persona no está enamorada de Dios, lo primero que va a decir: vengo cansado y todavía voy a recibir gente en mi casa. O sea, es pesado. Pero cuando estás enamorado de Dios, eso no te pesa. Te goza cuando llegan los hermanos a tu casa. Es estar enamorado del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dice Apocalipsis 2. ¿Estamos ahí? Amén. Apocalipsis 2:4. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su hogar, si no te hubieses arrepentido. Amén. Ahí el Señor nos está diciendo, si nosotros nos alejamos del primer amor del Señor, dice que más vale que nosotros nos arrepintamos, porque si no, Él va a tomar acción sobre nosotros. Y la palabra dice que más vale que no lo hubiéramos conocido. Amén. Pero ¿sabe por qué hay muchos que se alejan del primer amor de Dios? Por el pecado. Su conciencia muchas veces no los deja. ¿Por qué? Porque han empezado a hacer cosas malas. Muchos dejan el primer amor también porque depende quiénes son tus amistades. ¿A dónde te están ellos llevando realmente? Hay veces que tenemos amistades que nos quieren separar de los caminos de Dios. Y cuando tenemos esas amistades, es una destrucción para nuestra vida espiritual. No nos dejan crecer. Amén. No nos dejan servirle al Señor. Pero gloria a Dios que aquí no hay esas personas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo voy a invitar que vayamos a Segunda de Crónicas.
Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Estamos ahí? Gloria a Dios. La palabra dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿A quién les está hablando ahí la palabra de Dios? Al pueblo de Dios. Cuando se han alejado de Él. Cuando nosotros, muchas veces, el ego viene a nosotros. Por eso ahí dice: si se humillare mi pueblo. Amén. Sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro. Cuando dice que busquemos su rostro, es cuando queremos acercarnos a Él. Cuando lo buscamos a Él en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Dice: y se arrepientan de los malos caminos que andan. Entonces, dice el Señor, yo oiré desde los cielos. Yo voy a escuchar sus oraciones. Pero si nosotros no nos arrepentimos, el Señor no nos va a escuchar. Pero ahí dice: arrepiéntanse, humíllense, y cuando oren yo voy a escuchar las oraciones de ustedes, y yo les voy a responder desde los cielos. Si ustedes han pecado, dice, yo les perdonaré sus pecados. Amén. Y yo sanaré su tierra. ¿Qué nos está diciendo ahí? Yo sanaré su tierra. Yo voy a sanar su finanza. Yo voy a poner lo que tú necesitas. Amén. Pero Dios quiere un arrepentimiento total. Él quiere que le busquemos. Y Él dice que va a oír nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor es bueno. Amén. Amén. Quiero que vayamos a Primera de Juan 2:15. Estamos ahí, Primera de Juan 2:15. La palabra dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, cuando estamos en nuestro primer amor, nos vamos a alejar de las cosas del mundo. Nos vamos a alejar de los hábitos que teníamos anteriormente. Amén. Vamos a vivir una vida consagrada a Dios. Y eso lo vamos a hacer por amor. Amén. Gloria a Dios. Dice: porque el que ama al mundo no ama a Dios. Y el que ama a Dios no puede amar al mundo. Hoy es viernes. ¿Qué dice la gente del mundo? Wow, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Qué es lo que quieren decir? Que se van de fiesta, que se van a ir a tomar, que van a pasar, según ellos, un buen momento. Pero muchas veces ese momento se convierte en desgracia. ¿Qué es lo que pasa si van a tomar, salen y manejan,
esa diversión que tenían se les hizo una pesadilla. Nosotros venimos a la iglesia el día viernes, tuvimos un servicio maravilloso. Salimos de aquí llenos de la presencia de Dios. No tuvimos efectos secundarios. No íbamos arriesgando que si nos para un policía se nos acaba la alegría. Las personas que usan droga, las personas que usan alcohol, se les pasa el efecto y todo se acabó. Nosotros venimos el sábado, el domingo todavía había felicidad en nosotros. Amén. Toda la semana estábamos pensando en lo que Dios había hecho. Amén. Ese gozo todavía existía en nosotros. ¿Pero por qué existía ese gozo en nosotros? Porque estamos todavía en nuestro primer amor. Porque todavía amamos las cosas de Dios. Lo ponemos primeramente antes de las cosas del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. Una vez más, Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A quién se está refiriendo ahí? A los que han dejado el primer amor. A los que conocieron de Dios, pero se alejaron. Aquellos que un día dijeron: Señor, yo te voy a servir, se les olvidó. De ellos están hablando. Amén. Amén. En Mateo 6:24 la palabra dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. No puedes servir a Dios y servir al mundo. Dios no quiere que andemos con un pie adentro y un pie fuera. Un creyente tibio o frío quiere decir que ha dejado su primer amor. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida de oración ya no es como antes. Anteriormente esperaba tener un momento libre para poder pasar tiempo con Dios. Pero cuando se enfrían, eso se acaba. Cuando uno deja su primer amor, hermano, es exactamente como cuando nosotros andábamos de novio con nuestras esposas. Primero uno conoce a la persona, se enamora. Los primeros tiempos del noviazgo son maravillosos. Se aman, desean pasar mucho tiempo juntos, se confiesan amor, que se tienen, amén. Y todo es maravilloso. Cuando uno está con una persona que realmente ama, uno no quiere ni que se acabe ese momento. Espera llegar el momento para estar con la novia. ¿Por qué? Porque la ama. Amén. Y quiere quedar bien con ella. Le llega como una florecita. Llega el momento en que ya uno de hombre
Y la mujer también. Ya hasta siente feo cuando uno se despide. Dice, no, pues, ¿sabes qué? Hay que casarnos. Se casan. Los primeros años del matrimonio son maravillosos. Pero con el tiempo hay muchas parejas que se le acaba el entusiasmo que tenían. Y el matrimonio para muchos se hace una carga. Una costumbre. Para muchos una pesadilla. Ya no hay el amor que se tenían anteriormente. Y para muchos pasa el tiempo y el matrimonio se hace más sólido. Ya no le regala una rosa. Ya uno piensa que la esposa, que el esposo necesita algo más. En vez de darle una rosa, ahora le regala unos anillos de oro, unos aretes, que posiblemente lo que le está regalando cueste 100 veces más que una rosa. ¿Por qué? Porque hay amor. Pero cuando eso se acaba en la pareja, cuando ya no hay respeto, es una pesadilla. ¿Qué quiere decir? Que se ha acabado el primer amor. Y es lo mismo que pasa con Dios también. Cuando se nos acaba el primer amor con Dios, hasta el venir a la iglesia es una pesadilla. Nos pesa hacer algo aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no existe ese primer amor. Cuando uno está enamorado de las cosas de Dios, hermano, uno llega. Yo y mi esposa, que somos pastores, no nos pesa lavar el baño. Porque no lo estamos haciendo para ninguno de la iglesia. Nosotros estamos enamorados de Dios y lo estamos haciendo por Dios. Amén. Y también porque sabemos que son los hijos de Dios los que van a venir aquí. Tenemos que mirar las cosas de Dios de ese modo. Estar enamorados no nos pesa hacer nada. Es lo mismo con nuestra pareja. Mientras no se termina el primer amor, todo es maravilla. Pero cuando hay abuso, todo se termina. Todo se termina. Y en vez de ser el matrimonio algo bonito, es una pesadilla. Ya hasta llegar a la casa, el llegar a la iglesia, cuando no estamos enamorados de Dios, queremos que las alabanzas pasen rápido. No queremos que se extiendan más las alabanzas. Y que el que va a predicar, que nomás predique 15 minutos y que se acabe. ¿Qué quiere decir? Que espiritualmente estamos mal. Pero cuando estás enamorada de Dios, enamorado de Dios, muchas veces en las alabanzas nosotros nos gozamos tanto que nosotros lloramos sin sentir. Amén. Y no porque estemos llorando de dolor, estamos llorando de una felicidad que solamente el que ha pasado por eso la va a entender. Pero si la gente del mundo nos mira llorando, lo primero que va a decir, pues, ¿qué clase de servicio tienen?
¿A qué tipo de iglesia tú vas que te hace llorar? Pero cuando estamos enamorados de Dios, todo eso pasa, nos llena y nos fortalece. Amén. Porque la palabra de Dios ha caído en una tierra fértil. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Amén. Amén. Lo voy a invitar que vayamos a Primera de Corintios 16. ¿Estamos ahí? Amén. Primera de Corintios 16, 14. La palabra dice: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo lo que nosotros hagamos para Dios debe de ser por amor. Lo que hagamos nosotros tenemos que hacerlo con amor. Cuando ya hacemos las cosas por compromiso, porque lo tenemos que hacer, quiere decir que ya no hay amor para Dios. Ya todo se volvió solamente una rutina que tenemos que hacer eso. Y hasta al hacerlo se nos hace pesado. Esos son síntomas que el primer amor se ha acabado. Que el primer amor que teníamos con el Señor ya no existe. Ahora somos tibios o somos fríos. Pero ya el fuego que había en nosotros ya no hay. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para otra vez nosotros volver a tener el primer amor? Lo mismo que hacemos cuando nosotros tenemos un problema con nuestra pareja. Cuando ya una pareja está peleando mucho, es cuestión de hablar. ¿Nos arreglamos o nos arreglamos? ¿Qué decides hacer? Si se faltaron el respeto, se tienen que pedir perdón. Tanto el uno como el otro. Y el que la regó más tiene que reconocerlo. ¿Sabe qué? Pues yo la regué más, perdóname. Y otra vez vuelven a estar en su primer amor. En los caminos de Dios. Si nosotros hemos pecado ante Dios, tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque con el hecho de nosotros alejarnos de Dios, ya estamos pecando. Ya nos hemos alejado del primer amor. Ya Dios no es prioridad en nuestra vida. Queremos volver al primer amor con Dios. Tenemos que pedirle perdón. Tenemos que decirle: Señor, perdóname porque me equivoqué. ¿Y sabes qué? Hay cosas que el Señor nunca cambia. El amor que nos tiene nunca va a cambiar. Amén. Dice la palabra que si nosotros llegamos, leímos la palabra: si mi pueblo se arrepintiera y buscara mi rostro y lo que me pidiera, yo voy a escuchar su oración, yo le voy a contestar desde los cielos. Amén. Pero lo primero, que cuando una persona se enfría y le ora a Dios, quiere aún que Dios le conteste. Y si Dios no le contesta, lo primero, lo que busca es a quien culpar. ¿Y cómo lo culpa? Lo primero,
Dios me ha abandonado. Pero nunca reconocen que Él fue el que abandonó a Dios. Nunca se pone a pensar, yo abandoné a Dios, tengo que pedirle perdón. Y si uno no se humilla a pedirle perdón a Dios, nunca va a volver a tener el primer amor con Dios. Y es lo mismo que pasa en una pareja. Si el que la regó, el que se ha estado portando mal, no pide perdón, las cosas no se van a arreglar. Nosotros como cristianos, si realmente tenemos a Dios, tenemos que reconocer cuando le hemos fallado a Dios. Queremos arreglar las cosas con Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Dios está diciendo, dice, si mi pueblo se arrepintiere, si él se arrepiente de las malas decisiones que ha tomado y me busca, dice, me van a encontrar. Amén. Yo voy a escuchar sus oraciones y yo les voy a responder desde el cielo. Nosotros necesitamos realmente buscar a Dios. Yo creo que de los que estamos aquí, ninguno estamos fríos. Amén. Y es una bendición de Dios poderlo seguir a Él. Pero sí les voy a decir que cada uno de nosotros a diario le fallamos a Dios. Pero tenemos también que decirle, Señor, yo te he fallado. Perdóname, yo me quiero reconciliar contigo porque tú eres santo, que yo te fallo. Y el Señor nos perdona. El Señor está esperando eso de nosotros. Dios quiere que nosotros nos humillemos ante Él. El humillarnos es de humano. Cuando alguien se humilla, es un valiente. Amén. No es un cobarde. Porque no todos tienen la valentía de humillarse. No todos tienen la valentía de decir, yo fui el que la regué. Siempre, por costumbre, lo primero que queremos hacer es echar culpa y quedar inocentes nosotros. Pero ante Dios no trabaja eso. Ante Dios no trabaja. Dios quiere que si nosotros hemos perdido el primer amor, busquemos su rostro, humillarnos ante Él, y ahora sí Él va a escuchar cuál es tu necesidad, qué es lo que tú estás deseando, qué es lo que te hace falta en tu vida. Porque Dios quiere un pueblo feliz. Y Dios quiere que su pueblo no esté padeciendo. Pero ¿cómo Dios nos va a oír? Cuando lo hemos dejado. Cuando Él ya no es prioridad en nuestra vida. No debemos de perder ese primer amor. Amén. Debemos de estar entusiasmados, esperar con ansia el día que vamos a venir a la iglesia. Amén. Ese día no echarnos ningún compromiso. Decir, Señor, este día yo te voy a alabar. ¿Sabe qué, Señor? Ahora sí yo te voy a danzar cuando esté cantando las alabanzas. Amén. Porque cuántas personas tienen ya una canción. Y yo lo digo por mí, no lo digo por usted. Yo muchas veces escuchaba la palabra que dice, he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre. Amén. Pero cuando venimos a alabar al Señor, estamos cohibidos,
No queremos ni si yo le danzo al Señor, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de mí? El rey David no le importaba ser rey. Él alababa a Dios, él le danzaba al Señor. Al contrario, su esposa fue la que le dijo: ¿y no te da vergüenza andarle danzando al Señor delante de tus criados? Tú eres el rey. Ahora nosotros ni policía de Paso Robles somos. Y nos da pena danzarle al Señor. David era el rey. Y nosotros ni siquiera policía, ni sheriff, nada de eso. Y nos cohibimos. Estamos mal. Al Señor hay que alabarlo. Que sea nuestro primer amor todavía. Amén. Que sea nuestra prioridad. Que sea nuestro todo. Y si Él es nuestro todo, Él nos va a dar todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Acuérdense una cosa. Cuando el pueblo de Dios deja su primer amor y se va, Dios lo sigue esperando. Y Dios lo sigue esperando con los brazos abiertos. Él está dispuesto a perdonarlos. Amén. Mientras hay vida, podemos hacerlo. Amén. Pero quién sabe cuándo nosotros vamos a partir de este mundo. Si el día que partamos estamos tibio o frío, estamos perdidos. La venida a la iglesia fue pérdida de tiempo. Lo que nosotros hayamos hecho ante el Señor o por el Señor, si no lo hicimos por amor, fue pérdida de tiempo. Pero déjenme decirle algo. Cuando nosotros le servimos al Señor, el Señor paga bien. El Señor paga bien. El Señor le va a dar una vida de calidad. Amén. El Señor promete nunca dejarnos. Pero ahora usted también debe de prometerle al Señor que tampoco lo va a dejar. Porque muchas veces nosotros dejamos al Señor y no queremos que Él nos deje. Pero somos nosotros los que cerramos las puertas de nuestras bendiciones. Porque el Señor siempre está dispuesto a que nosotros nos humillemos y Él está dispuesto a perdonarnos. Amén. Solamente Él dice: si mi pueblo se humillare y me buscare, dice, yo perdonaré sus pecados. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nos alejamos del Señor nos hacemos pecadores. Pero la tenemos hecha, mi hermano. Pero no sabemos por cuánto tiempo. Tenemos que servirle a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Y lo que hagamos, que lo hagamos con amor. Ese primer amor que no se termine en nuestras vidas. Amén. Amén. Con ese pensamiento los voy a dejar. Dios quiere que sigamos enamorados de Él. Que no los dejemos. Que sea nuestra prioridad. Amén. Y cuando nosotros le fallemos al Señor, que sepamos que le estamos fallando, hay que humillarnos. Amén. Hay que reconocer que le hemos fallado para que Él pueda escuchar nuestras oraciones. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Somos un pueblo de Dios y doy gracias a Dios que esos tibios no están aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Amén.